hace un repaso de lo ocurrido en la intentona golpista del fallecido presidente Hugo Chávez y lo que veíamos el día de ayer, ¿qué subrayaría? Porque resulta sumamente extraño, ¿no? Esa imagen del expresidente fallecido Hugo Chávez, cuando está dando a conocer que han fallado en su intento, pero está con vida y se le ha respetado. Este es un apéndice de ese gobierno de Hugo Chávez. Es un apéndice a final de cuentas porque Nicolás Maduro llega al poder por un encargo prácticamente del expresidente fallecido Hugo Chávez. ¿Qué piensa usted hoy, Luis Ortega Díaz, cuando hace este comparativo, el caso de Óscar Pérez y ese momento de Hugo Chávez? Que es lamentable que aun cuando en aquel evento en 1992 se le respetó la vida a todos los que participaron en esa intentona golpista, no solamente que se les respetó la vida, sino también tuvieron la oportunidad de un juicio donde pudieron exponer sus razones por las que ejecutaron esas acciones, y que ahora quienes se dicen herederos de los que fueron respetados y tratados con dignidad, ahora actúan de esta manera. Es lamentable porque, bueno, yo soy venezolana y me duele todo lo que le pasa a los venezolanos, no importa de qué lugar estén. Y lamento que en este momento estemos pasando por una situación tan trágica como la que está pasando Venezuela. No solamente de violación a los derechos humanos, de inseguridad, sino falta de alimentos, medicinas y la ruina total del país. Porque yo quiero que el mundo entero sepa que Venezuela la han destruido. Venezuela la han acabado. Venezuela en este momento, su gente es víctima de la peor tragedia. Para el gobierno venezolano, fiscal para muchos otros fuera, y quiero hacer la aclaración, exfiscal para el gobierno de Venezuela, aún fiscal reconocida por otros gobiernos fuera de Venezuela. Esto es una realidad y tengo que hacer la aclaración. Así que le puedo llamar fiscal también. Déjeme preguntarle. Gracias. ¿Cómo recordaría o cómo recordará Luisa Ortega Díaz a Óscar Pérez? ¿Es un héroe? ¿Fue un rebelde? ¿Fue alguien fuera del marco de la ley? ¿Cómo Luisa Ortega define la memoria de Óscar Pérez el día de hoy? Fue un hombre luchador por sus ideales de justicia y de igualdad. Y eso es admirable. Yo admiro a los hombres y mujeres que luchan por sus ideas, por sus creencias, que luchan por la justicia, que luchan por otros, que se sacrifican, entregan hasta su vida por lograr la felicidad y lo mejor para otros. Y así lo voy a recordar siempre, como un hombre valiente, un héroe, un verdadero héroe. Y yo estoy segura que así lo ve el pueblo de Venezuela también. Yo quiero aprovechar respecto a la masacre que ocurrió, que el Estado tiene que responder, y el tiene que responder por la mujer que falleció embarazada, que era inocente de todo este caso. ¿Dónde está el cuerpo de ella? ¿Dónde está el cuerpo de Óscar Pérez? Y a su familia, que no puede permitir que creme el cadáver de él sin la autorización de ellos. Y el pueblo de Venezuela tiene que acompañar a la familia de Óscar Pérez. Y no sé si tengo oportunidad todavía de mandar un mensaje a todos los venezolanos, si tengo un poco de tiempo, pero a mí me gustaría mandarle también un mensaje a los fiscales del Ministerio Público, a los fiscales valientes, a los fiscales de derechos fundamentales. Ustedes tienen que abrir una investigación. Les estoy ordenando que inicien una investigación y que recaben las evidencias que todavía quedan antes que Tarek William Saab las destruya. Igualmente le doy la orden al 6CPC para que conjuntamente bajo las órdenes del Ministerio Público adelanten esta investigación para que este hecho no quede impune. Le estoy dando una orden como fiscal general.
Igualmente, yo formulé una denuncia ante la FAO y ante la Organización Mundial de la Salud. Yo le pido a todos los venezolanos que se encuentran fuera de Venezuela, igualmente a todos aquellos que se quieran sumar, a que acudan ante estos organismos en los distintos países del mundo a adherirse a esa solicitud. Presenten escritos o yo estoy colgando en mi blog esa solicitud que hice para que acudan a estos organismos y haya un pronunciamiento en contra de la hambruna que hay en Venezuela. Igualmente a mi amada Venezuela. Tenemos que unirnos, unificarnos para poder salir de esta pesadilla. Es necesario que todos estemos unidos y no solamente en los barrios, en las fábricas, universidades, escuelas, en todas partes, y discutir en torno a proyectos mínimos para ejecutar en función de esos objetivos. Hay que hacer una movilización al CNE para pedirle, exigir el respeto a los derechos políticos de los venezolanos, porque todos los venezolanos tienen derecho a elegir y a ser elegidos. Y en todos los países del mundo que los venezolanos se organicen para que acudan a los consulados y a las embajadas, para que los registren en el registro electoral, y valga la redundancia. Asimismo, a cada venezolano, a cada persona que esté en Venezuela, que le haga un llamado, hablen con cada funcionario de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que el rescate de la democracia no es delito. Están en la oportunidad de rescatar el buen nombre de la institución y que ellos deben trabajar en función del rescate de la democracia, porque la Constitución dice que la Fuerza Armada está al servicio de la nación y no al servicio de una parcialidad política. Ustedes tienen la oportunidad de honrar a nuestra Fuerza Armada. Señalé en el pronunciamiento que hice en el día de hoy con ocasión a la muerte de 8 venezolanos masacrados por un ejército prácticamente, un ejército con fusiles, tanquetas, lanzacohetes, esa que identificó hace poco usted, que es un arma que se utiliza en las guerras. Y lo ratifico por cuanto Nicolás Maduro ha confirmado, ha confesado que él ordenó esa masacre y señaló que todas las personas que se opongan a él van a tener las mismas consecuencias. O sea, frente a esa declaración no hay lugar a dudas de que la instrucción de que fueran ejecutados vino directamente de Nicolás Maduro. Presencia de la violación, de una violación de los derechos humanos. Estamos en presencia de un gobierno que no le importa la vida de las personas, no le importa la vida de los venezolanos, no le importa el respeto a la Constitución y a las leyes, porque si él estuviese apegado a la Constitución y a las leyes, lo correcto es que diga, si estas personas están incurriendo en irregularidades, serán procesados de acuerdo a la justicia y de acuerdo a un juicio transparente e imparcial, serán condenados o no. Porque nunca ellos tuvieron la oportunidad de un juicio, nunca tuvieron la oportunidad de la defensa, de un debido proceso. Es más, estaban rendidos. En la guerra, cuando un ejército o algún soldado o alguien que participa se rinde, inmediatamente se le respeta la vida. Y en el caso de que no se le respete la vida, de acuerdo al Estatuto de Roma, estaríamos en presencia de un crimen de guerra. Más en este caso, porque eso no estamos en una guerra en Venezuela. Entonces, ratifico y reitero que Nicolás Maduro es un violador de los derechos humanos, y no solamente él, sino los funcionarios que ejecutaron esta operación, los que estuvieron al frente de esta operación, funcionarios de los cuerpos de policía y especialmente quien dirigió esta operación, porque debió pedir la intervención de un fiscal del Ministerio Público. Yo fui testigo cuando había la conversación de los que estaban en el lugar de los hechos y las
los cuerpos de seguridad que estaban alrededor, y ellos decían que ya habían hablado con fiscales del Ministerio Público, que nunca aparecieron. Por parte de Luisa Ortega Díaz con la Corte Penal Internacional, en este escenario, este evento, ¿cree que pueda marcar una diferencia en ese plano, en ese contexto que tanto ha sido mencionado durante los años, valga la aclaración, que tanto se ha buscado recurrir al mismo, que incluso la OEA trabajó para poder llevar este caso a la Corte Penal Internacional? ¿Usted cree que el acontecimiento de Óscar Pérez pudiera ser el parteaguas? Sí, ya estamos preparando un material con algunos elementos, sobre todo audiovisuales, para consignarlo ante la Corte Penal Internacional como parte de la denuncia que ya consigné el año pasado, donde denuncio a Nicolás Maduro y a 4 generales. Vamos a consignar esto, un elemento nuevo, para que la Corte Penal Internacional se pronuncie al respecto de la solicitud que hemos hecho, de la denuncia que hemos hecho. Yo creo que con este elemento es más que suficiente, es prueba suficiente para demostrar que estamos en presencia de la violación a los derechos humanos, que no hay respeto a la vida, que no hay respeto a la dignidad humana, que no les importa los padecimientos que pueda tener el pueblo venezolano, sino que además lo masacra. Todo el mundo fue testigo de ese evento y yo creo que vamos a consignarlo en los próximos días y ojalá la Corte Penal Internacional y los organismos internacionales, la propia ONU, se pronuncien al respecto. Voy a marcar una pausa, si me lo permite. En particular, que estamos hablando de Óscar Pérez, me gustaría me ayudara como exfiscal del país a deslindar responsabilidades en este caso. Soy fiscal. Bueno, tengo que utilizar los términos afortunado, desgraciadamente, que son oficiales, por decirlo así. Espero que lo entiendan. Me cuesta incluso trabajo explicarlo. Yo sé que usted me entiende lo que estoy diciendo. Pero le digo yo mejor, Luisa Ortega Díaz me puede ubicar y nos puede ubicar en la cadena de responsabilidades que implicaría el acto cometido el día de ayer en contra del grupo de Óscar Pérez y Óscar Pérez. Es decir, ¿qué funcionarios aquí tendrían una corresponsabilidad en la cadena de mando? Además del ministro Reverol, en este caso usted señala directamente a Nicolás Maduro, pero por el lado de una Defensoría del Pueblo, Tarek William Saab, que ostenta ahora oficialmente, de acuerdo al gobierno, el cargo de fiscal. Dígame, ¿cuál sería la cadena de responsabilidades? En primer lugar, Nicolás Maduro, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, todos los funcionarios que participaron en este evento. Y también hay una complicidad por omisión y por la complicidad por violación a los derechos humanos de Tarek William Saab. Y van a pagar todos por esto, porque son responsables. Y yo quiero mandarle un mensaje a los funcionarios que participaron en este evento. Ustedes no son héroes, ustedes son criminales. Y serán recordados o pasarán a la historia como los deshonrados que asesinaron y masacraron a personas que estaban rendidas. El desprecio del pueblo lo van a tener. Y no solamente eso, tarde o temprano también la justicia lo va a alcanzar a ustedes. También van a pagar por esto. Esta entrevista acerca del tema de Óscar Pérez, estaba leyendo una declaración, es muy fuerte, exfiscal, que quiero pues me la comente y profundice. Dice usted, me parece que es una reflexión muy interesante. La gente reclama, dice, juzga y ataca a los militares por no actuar contra los desmanes del gobierno. Pero cuando alguien lo hace, banalizan su esfuerzo. ¿Usted siente que esto sigue siendo así? ¿Y cuál cree usted que sería la causa de esto? Sí, dije militares, pero de verdad que hay un reclamo que la gente actúe
actúe contra lo que está contra el gobierno que hay en Venezuela, contra lo que está pasando en Venezuela, y cuando alguien actúa, inmediatamente proceden a atacarlo, como ocurrió con este joven Oscar Pérez. El ataque que le tenían, que era un pote de humo, que era una jugada del gobierno, aunque después oí por allí ofreciendo disculpas, pidiendo perdón, cosa que es válida, pero qué bueno hubiese sido que en vida le hubiesen reconocido también a Oscar Pérez su valor, su empeño de rescatar la democracia, de aplicar el artículo 333 de la Constitución, que refiere que todo venezolano está en la obligación de restituir la democracia, restituir el hilo constitucional, el orden constitucional. Entonces ocurre, no solamente con la exigencia de personas, cualquiera que salga por allí diciendo algo contra el gobierno, tú ves inmediatamente la descalificación. Y eso ocurre porque esa es la cultura que ha generado el gobierno. Eso es lo que ha propiciado el gobierno, el enfrentamiento entre los venezolanos, para que no haya unidad, para que las personas estén dispersas y él pueda consolidarse. Entonces él ha sembrado la cizaña, por decirlo así, ha sembrado la duda, ha propiciado el enfrentamiento y que no haya la cohesión para que nadie pueda enfrentarlo. Y por eso es que vemos la cultura de que cualquiera que surge por allí, incluso yo he sido víctima de eso también, yo no me pretendo comparar con este héroe que es Oscar Pérez, pero esa cultura que uno dice algo, este ya es cómplice del gobierno, esta lo que está es buscando protagonismo. No, el caso mío, y yo estoy segura de que el caso de este joven, valiente joven, era rescatar la democracia en Venezuela. Estaba preocupado por el país. Cada una de las alocuciones que él hacía señalaba la preocupación de lo que estaba pasando en Venezuela. Es más, él siempre respetó la vida de las personas. Yo recuerdo una toma que hizo y es más, le dio mensajes a quienes estaban, a quienes él emplazó. Se dirigía con ellos con mucho respeto. Entonces empezaron a descalificarlo. Entonces es necesario la unidad, porque el gobierno lo que quiere es la fractura, sembrar la duda, y por supuesto si él logra la división de quienes lo detractan, él va a estar permanentemente en el poder. No vamos a poder salir de Maduro si no hay la cohesión, la unidad de todos los venezolanos, planes unidos en función de rescatar la democracia, en función de proteger la Constitución, del imperio de la ley. Debe prevalecer la ley. No puede ser que en un país uno no sabe qué le va a pasar. Uno debe tener la seguridad de que lo que le van a aplicar a uno y lo que va a regir el destino de las personas es lo que está en la Constitución y en la ley. Profunda, la atañe a usted también, usted lo ha mencionado. Hay quienes insisten en descalificarla, en vincularla, pero lejos de todo eso, Luisa Ortega Díaz ¿se arrepiente hoy en algún momento de haber sido parte de la estructura de gobierno, o si no parte de la estructura de gobierno, parte de la estructura en el poder, por decirlo de otra forma, de Nicolás Maduro? ¿Se arrepiente usted en algún momento de haber dado el espacio para el crecimiento de este gobierno? ¿Se arrepiente usted? ¿Usted le diría a los venezolanos o le pediría perdón por algo a los venezolanos? ¿Tiene algo que reconocer que no haya hecho tal vez en su momento, hablando de esto, de una reconciliación, de una aceptación, de la validez de poder decir, me arrepiento, me equivoqué, perdón? ¿Usted tendría algo que decirles? Si es por la felicidad de Venezuela, por la felicidad de los venezolanos, yo ofrecería disculpas, pediría perdón, reconocería cualquier error. Ya en otras oportunidades, en otras entrevistas, he hecho mención a eso, que una de las cosas que yo lamento y que me arrepiento es de no haber denunciado públicamente hechos que cuestioné a lo interno, que reclamé a lo interno. Pero si por la felicidad de la patria, por el país, por Venezuela, por los venezolanos, yo tengo que reconocer y pedir perdón, yo lo haría.
Yo estoy dispuesta a todo por rescatar la democracia en Venezuela, porque en Venezuela, porque el país recupere la felicidad, los sueños, la esperanza, la alegría, la dignidad, porque haya alimentos, haya prosperidad, haya progreso, porque haya medicamentos, porque la gente pueda con su dinero ir al mercado y que le alcance para comprar lo que necesita. Yo estoy dispuesta a todo por recuperar lo que era antes Venezuela. Le digo fiscal, después de haber hecho esa aclaración, exfiscal para el gobierno venezolano, fiscal aún para otros gobiernos de otros países, reconocida así. Gracias, buenas noches, estamos en comunicación y bueno, pues como siempre, la confianza por estar aquí, muchas gracias.